El rugido distante del tráfico de Madrid apenas penetraba las dobles ventanas insonorizadas del ático de don Eduardo de la Vega, un santuario de cristal y acero suspendido sobre el corazón de la Gran Vía, un monolito al poder y al silencio. Las primeras luces del amanecer, teñidas de un suave color melocotón y oro que prometía un día brillante, comenzaban a iluminar las esculturas contemporáneas de bronce y los lienzos abstractos, de valor incalculable, que adornaban su vasto salón, proyectando sombras alargadas y angulosas sobre el suelo de mármol pulido, un reflejo de la vida precisa y sin fisuras de su propietario. El aroma a café de origen único, recién molido en su máquina de expreso de alta gama, una Gallia de último modelo, se mezclaba con el tenue efluvio a madera de sándalo y pachulí de su ambientador de diseño, una fragancia personalizada que solo él usaba, creando un ambiente de lujo calculado, una atmósfera de exclusividad que don Eduardo había construido meticulosamente a lo largo de décadas, ladrillo a ladrillo, euro a euro, con una dedicación casi fanática que rayaba en la obsesión. Don Eduardo, a sus 58 años, era el arquetipo viviente del éxito inquebrantable, la encarnación de la elegancia fría y el poder absoluto. Su traje hecho a medida, un impecable Hermenegildo Cegna en tono gris perla, con un sutil patrón de espiga, se ajustaba a su figura esbelta y atlética, fruto de una disciplina férrea en el gimnasio privado de su ático, equipado con la última tecnología, y una dieta milimétricamente calculada que no permitía desviaciones, ni excesos, ni la más mínima debilidad. Sus cabellos oscuros, salpicados de plata en las sienes, estaban peinados con la precisión de un arquitecto, la profesión que lo había encumbrado a la cima del mundo inmobiliario y agrícola de España, dejando su huella imborrable en cada rascacielos que se alzaba hacia el cielo de Madrid y en cada vasta hectárea de viñedos que se extendía por la árida meseta central, bajo el nombre de su familia. Sus ojos, de un intenso color grafito, duros como el acero y fríos como el invierno más crudo de la sierra, reflejaban una inteligencia aguda, una ambición desmedida que no conocía límites ni escrúpulos, y una confianza casi rayana en la arrogancia, forjada en innumerables batallas empresariales y proyectos titánicos que habían consolidado el imperio de la familia de la Vega, un nombre que resonaba con poder y prestigio en todo el país. Lo tenía todo, o al menos eso le decía el mundo exterior, en un coro constante de adulación y respeto, una ovación continua que rara vez resonaba en la cámara acorazada de su corazón, un órgano que, en su opinión, solo servía para bombear sangre, no para sentir. Riqueza inmensa que se medía en miles de millones, poder absoluto sobre miles de empleados y proyectos multimillonarios que transformaban paisajes, respeto, o al menos un temor reverencial que se confundía con respeto, de sus competidores, y una fortuna que crecía exponencialmente cada día, sumando ceros a una cuenta bancaria que parecía no tener fin. Pero bajo esa fachada pulcra, esa armadura de acero y su poder abrumador, se escondía una herida invisible, una soledad profunda y persistente que se había arraigado en cada fibra de su ser tras el cataclismo de su pasado. Don Eduardo había crecido en el seno de una familia noble y acaudalada, inmerso desde niño en un mundo de privilegios, de reglas estrictas y de tradiciones arraigadas que se remontaban a siglos. Sus padres, figuras distantes, autoritarias y emocionalmente frías, le habían inculcado con una férrea disciplina el valor incalculable del nombre, del legado familiar, de la importancia de mantener la posición social a toda costa, de preservar la impecable reputación de los de la Vega. Para ellos, la historia de la familia de la Vega era un tapiz inmaculado de éxitos, de astucia en los negocios, de adquisiciones inteligentes que habían consolidado su vasto patrimonio a lo largo de las generaciones. Cualquier atisbo de debilidad, cualquier falla, cualquier mancha en el honor familiar, era barrida bajo la alfombra, negada rotundamente, ignorada con desprecio,
sepultada bajo capas de silencio y privilegio. Este ambiente de perfección impuesta, de secretos velados y de una constante presión por el dominio, había forjado en Eduardo una personalidad hermética, incapaz de conectar emocionalmente, siempre en guardia, siempre sospechando de los demás. La soledad para él no era una elección pasiva, sino una consecuencia inevitable de la altura en la que vivía, un costo aceptable para el control absoluto que ejercía sobre su vida y sobre los demás. En los silencios opresivos de su lujoso ático, a menudo se sumergía en un monólogo interno, un eco constante de su pasado, de las lecciones aprendidas y de su credo inquebrantable. He llegado aquí sin nada que no sea mi nombre, sí, pero lo he multiplicado todo con mi mente analítica y mi implacable voluntad. El legado de los de la Vega, ese manto de grandeza y honor, recae ahora sobre mis hombros, una carga que acepto con orgullo. Cada decisión, cada adquisición de terreno, cada paso que doy, debe fortalecerlo, consolidarlo, hacerlo aún más inexpugnable. Mi padre siempre me decía con su voz grave y autoritaria: el honor de la familia se mide en la solidez de sus bienes, hijo, en la extensión de nuestras tierras, y la debilidad se castiga, siempre. No hay espacio para la compasión, para los sentimentalismos. Son un lujo que solo los débiles pueden permitirse. No hay espacio para el error, para la compasión desmedida, que solo engendra más debilidad. La vida es una ecuación fría de ganancias y pérdidas, y los de la Vega siempre ganamos, siempre. ¿De qué sirve todo esto, el dinero, el poder, si no hay nadie con quien compartirlo? Pero, ¿quién es digno de compartirlo? ¿Quién no intentará aprovecharse de mi fortuna, de mi influencia? No, la única lealtad verdadera es la de uno mismo, la mía, y la de mi nombre. La soledad es el precio del poder absoluto, es una barrera, una protección impenetrable, y la mantendré, cueste lo que cueste. Su obsesión por el trabajo, su incesante búsqueda de la perfección en cada detalle, su necesidad de control absoluto, eran también una forma de llenar el vacío, de ahogar cualquier atisbo de debilidad o melancolía que pudiera emerger de las profundidades de su ser, un recordatorio constante de su infancia sin afecto. Esta mañana, el aroma a café y sándalo en el ático de don Eduardo era un preludio a lo que prometía ser un día más de conquistas, otro hito en la expansión de su imperio. Se ultimaban los detalles de la adquisición de nuevas parcelas de terreno adyacentes a su vasta Hacienda El Robledal, en la provincia de Toledo, una extensión de sus ya inmensos viñedos y olivares, una joya en la corona de la familia. El Maserati cuatroporte lo esperaba abajo, con el motor rugiendo suavemente, un preanuncio de su inevitable partida hacia la oficina, hacia nuevas victorias. Don Eduardo se dirigía a su despacho, sus zapatos de cuero italiano, lustrados a la perfección, resonando con un eco autoritario y preciso sobre el mármol del vestíbulo. En su mano, un pequeño y elegante reloj de bolsillo de oro macizo, un Patek Philippe antiguo, una reliquia familiar que su abuelo, don Ricardo de la Vega, el fundador del imperio moderno de los de la Vega, le había legado, un símbolo tangible del tiempo y del poder que se heredaba, que se mantenía a través de las generaciones con una precisión implacable. Su pulgar rozó la superficie lisa del oro, sintiendo la frialdad del metal bajo su piel, un recordatorio constante de su linaje, de su destino, de la historia que llevaba sobre sus hombros. Su asistente personal, la eficiente y siempre impecable Sofía Navarro, esperaba en la entrada del edificio, su rostro enmarcado por un corte de pelo bob perfecto y unas gafas de montura fina, era una mezcla de profesionalismo incuestionable y una sutil ansiedad que don Eduardo apenas percibía, demasiado ensimismado en sus propios pensamientos. «Buenos días, don Eduardo», dijo Sofía, su voz mesurada y educada, casi un susurro que no perturbaba el silencio matutino del vestíbulo.
Hemos recibido los últimos informes meteorológicos para la región de Toledo. Las lluvias han sido escasas, pero nuestros sistemas de riego de última generación, los más avanzados de España, garantizarán la calidad de la cosecha, como siempre. También he confirmado la reunión con los agentes de la propiedad sobre la finca Los Olivos. Los propietarios, bueno, son una familia de la capital que acaba de heredarla. No parecen muy versados en asuntos rurales, ni en el valor real de la tierra, me temo. Su abogado ha mostrado cierta ingenuidad. Sofía dudó. Su mirada apenas se desvió, un parpadeo imperceptible, pero a don Eduardo no se le escapaba el más mínimo detalle, la más mínima fisura en el comportamiento de los demás. ¿Algún problema, Sofía? ¿Algún inconveniente? Su tono era frío, inquisitivo, como un bisturí que busca la verdad oculta. No, don Eduardo, solo la finca Los Olivos. Es una propiedad antigua, colindante con el Robledal. Ha estado abandonada por años, con el caserío en ruinas. La familia que la hereda, los Ramos, son de un origen muy humilde, del barrio de Lavapiés. No creo que entiendan el valor de la tierra, ni el potencial que tiene para nuestra expansión. Don Eduardo frunció el ceño. Su habitual gesto de impaciencia se hizo más pronunciado. Que no haya inconvenientes, Sofía. El terreno es estratégico para la expansión de nuestros viñedos, una pieza clave en nuestro ajedrez. Que se agilice la compra. Ofrezca un precio justo, pero sea firme. No quiero demoras innecesarias. La eficiencia es clave, como siempre. Y la ley, Sofía, siempre de nuestro lado, inquebrantable. Asegúrese de que no haya ninguna sorpresa. Quiero esa tierra. A cualquier precio, si es necesario, pero sin escándalos. Sofía asintió, su rostro impasible, una máscara de obediencia perfecta, pero en sus ojos se reflejó una leve y fugaz tristeza, un matiz de humanidad que don Eduardo, en su obsesión por el control y la rentabilidad, no notó o eligió ignorar, concentrado en su siguiente victoria. Se dirigió hacia el Maserati, su figura erguida y su andar resuelto, casi militar, dejando atrás el incipiente drama y la pequeña muestra de emoción en su asistente. Su mente ya estaba en las cifras, en los gráficos proyectados en la sala de conferencias, en la inminente negociación que sellaría otro éxito para su imperio. La adquisición de la finca Los Olivos era solo un paso más en su implacable ascenso, un problema menor que resolvería con la misma eficiencia brutal que lo caracterizaba. No había espacio para la introspección ni para la curiosidad sobre la vida de una simple familia humilde o el pasado de una vieja finca. Su vida era una ecuación de números, y en esa ecuación no había espacio para los obstáculos emocionales, solo para el avance imparable de la avaricia y el poder. En un mundo diametralmente opuesto, a cientos de kilómetros de la torre de cristal y acero de don Eduardo, en un pequeño y modesto apartamento en el ruidoso y vibrante barrio de Lavapiés en Madrid, el aroma a café barato, de grano molido en casa, y pan tostado se mezclaba con el tenue olor a humedad de las paredes viejas, impregnadas de historias, y el aroma a especias de los restaurantes cercanos. El sol de la mañana apenas se filtraba por las ventanas, velado por el polvo y la contaminación de la ciudad, iluminando las motas que danzaban en el aire, partículas de una vida modesta, pero llena de resistencia. Isabela Isa Ramos, a sus 28 años, se movía por la pequeña cocina con la familiar lentitud de quien acaba de levantarse después de una noche trabajando y apenas ha dormido. Sus manos, finas pero con las palmas enrojecidas y los dedos ligeramente ásperos por las horas extras en la cafetería del barrio, donde servía cafés y atendía mesas sin descanso, y los fines de semana limpiando apartamentos de lujo en los barrios ricos de la capital, preparaban el desayuno para su hermano menor, Lucas, un chico de 12 años con ojos vivaces, llenos de una chispa de inteligencia y una curiosidad insaciable que lo empujaba a preguntar por todo. Isa no tenía un Maserati ni un ático con vistas a la ciudad. Su mundo era de horas interminables de trabajo,
de clases nocturnas de contabilidad en una academia online, estudiadas con la luz de una lámpara barata para intentar labrarse un futuro mejor, y del cuidado incondicional de Lucas, su única familia después de la trágica muerte de sus padres, en un accidente de tráfico 5 años atrás, un golpe que había destrozado su pequeña burbuja de felicidad. Isa había crecido demasiado rápido, forzada a asumir el rol de madre y padre, a cargar con el peso abrumador de la responsabilidad y la mordedura constante de la escasez, de la incertidumbre económica. Su ropa, simple y funcional, consistía en unos vaqueros desgastados y una camiseta de algodón que había visto días mejores, pero estaba siempre impecable, limpia y planchada, un reflejo de su dignidad inquebrantable a pesar de las dificultades. Sus cabellos castaños, recogidos en una coleta descuidada que a menudo se deshacía, dejaban al descubierto un rostro marcado por el cansancio, con sombras bajo los ojos, pero sus ojos, grandes y expresivos, teñidos de un color avellana cálido, reflejaban una resiliencia forjada en la adversidad, una bondad innata que no se permitía ser apagada por la dureza de su realidad. Soñaba con abrir su propio pequeño negocio, una cafetería quizás, con poder darle a Lucas una vida mejor, sin las preocupaciones económicas que a ella la consumían, sin la sombra constante de la pobreza. Cada céntimo que ganaba se destinaba a la comida más básica, al alquiler de su pequeño apartamento, a los libros de Lucas y a la escasa ropa que necesitaban. Había aprendido a apreciar los pequeños lujos que la vida le ofrecía. El calor de una taza de café en una noche fría, la risa espontánea de Lucas, el susurro del viento entre los edificios antiguos del barrio, el sabor simple y reconfortante de una tortilla de patatas hecha en casa con los últimos huevos. En su muñeca llevaba una pulsera de hilo trenzado, un regalo de su madre que nunca se quitaba, un amuleto contra la soledad. El débil aroma a jabón de ropa en su camisa se mezclaba con el olor a pan tostado. Lucas, sentado a la pequeña mesa de la cocina, con sus codos apoyados en la madera y sus piernas balanceándose inquietas, dibujaba con lápices de colores en un cuaderno, sus pequeños dedos manchados de tinta. La página estaba llena de garabatos de casas con jardines. Isa, ¿crees que algún día tendremos una casa con jardín? Una de verdad, no solo este apartamento, con un perro y un árbol grande. Isa sonrió con tristeza, una sonrisa que no llegaba a sus ojos cansados. Algún día, Lucas, ya verás, trabajaré muy duro para ello, más duro de lo que te imaginas. Tomó una tostada, la dividió por la mitad y le dio la porción más grande a Lucas, quedándose con la más pequeña. Era un gesto habitual, un sacrificio silencioso. La voz de un hombre interrumpió el desayuno, una voz grave y profesional que resonó a través de la delgada puerta de su apartamento. Era el abogado de la familia. Señorita Ramos, disculpe la interrupción a estas horas, pero tengo noticias importantes, noticias inesperadas. Su tía abuela, doña Elara Ramos, ha fallecido. Isa frunció el ceño. Elara. Apenas la recordaba, una figura distante y misteriosa, de la que sus padres hablaban poco, una pariente excéntrica que vivía en el campo, en algún lugar de Toledo, en una granja vieja que, según los rumores familiares, había sido la casa de sus tatarabuelos. Doña Elara no tenía más herederos, y usted, señorita Ramos, es su única sobrina nieta viva. Ella le ha dejado a usted y a su hermano la finca Los Olivos. Isa se quedó sin aliento. La finca Los Olivos, un lugar mítico en las historias de su abuela, un lugar de leyendas familiares, de orgullo y de una pérdida que se susurraba en voz baja. Sus ojos se abrieron de par en par, una punzada de incredulidad y una chispa de esperanza bailando en ellos. ¿Una granja? ¿Ellos? Lucas levantó la cabeza de su dibujo, sus ojos brillando con curiosidad. «¿Una granja, Isa?» «Con un jardín, quizás». El aroma a café y humedad se mezcló con un nuevo olor, el de la tierra mojada de un campo lejano,
el de un futuro incierto pero lleno de posibilidades. La pulsera de hilo en la muñeca de Isa se apretó, un latido más rápido, como si sintiera la promesa del cambio. Era el incidente que los sacaría de su pequeña vida de lucha, el punto de colisión de dos mundos que estaban a punto de chocar con una fuerza ineludible. El viaje en autobús hacia Toledo fue largo y silencioso, cada kilómetro alejándolos de la familiar cacofonía de Madrid y acercándolos a un futuro incierto. Isa y Lucas, sentados juntos, observaban el paisaje rural que desfilaba por la ventanilla, una sucesión de campos secos y olivos viejos que se extendían hasta el horizonte, un mundo ajeno a su experiencia urbana. El aroma a diésel del autobús se mezclaba con el de la tierra seca y el tomillo silvestre que se filtraba por las rendijas de la ventana. Lucas, a pesar de su inicial entusiasmo, se había sumido en un silencio pensativo, su pequeño rostro pegado al cristal. Isa, por su parte, se sentía un torbellino de emociones, incredulidad, esperanza y una punzada de ansiedad por lo desconocido. La finca Los Olivos, un nombre que resonaba en las historias de su abuela, ahora era una realidad tangible, una llave a un pasado olvidado y un futuro incierto. La pulsera de hilo en su muñeca se sentía como un ancla en ese mar de incertidumbre. Al llegar, la realidad de la finca Los Olivos golpeó a Isa con la fuerza de un puñetazo. No era la granja idílica de las películas. Era un caserío antiguo, sí, pero en ruinas, con el tejado hundido en algunos puntos, las paredes de adobe desmoronándose y las ventanas rotas, como ojos vacíos que observaban el paisaje desolado. El jardín de Lucas era un erial cubierto de maleza seca y espinas. El aire olía a polvo, a madera podrida y a abandono, un aroma pesado y opresivo que le arañaba la garganta. La tierra, aunque inmensa, parecía yerma, sedienta, sin una sola señal de vida cultivada. «Esto es nuestra granja, Isa». La voz de Lucas era un susurro de desilusión. Sus ojos grandes y expresivos se llenaron de tristeza. Isa le abrazó, su propia esperanza menguando, pero su determinación aún intacta. «Sí, Lucas, es nuestra, y la haremos hermosa, ya verás». Caminaron por los terrenos, sus pasos levantando nubes de polvo. Los viejos olivos, retorcidos y centenarios, se alzaban como fantasmas silenciosos, testigos de un pasado olvidado. Isa tocó la corteza áspera de uno de ellos, sintiendo la dureza y la resistencia de la vida en la tierra. Mientras exploraban la casa, el ruido de una camioneta de lujo rompió el silencio del campo. Un Range Rover de color oscuro se detuvo en el camino de tierra, levantando una nube de polvo. De él bajó un hombre, alto y elegante, con un traje de lino impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, tan fríos como el hielo. Era don Eduardo de la Vega. Venía acompañado de su asistente, Sofía, que observaba la escena con una mezcla de profesionalismo y una sutil compasión. El olor a colonia cara de don Eduardo se mezclaba con el aroma a polvo y a campo, una disonancia brutal. «Buenas tardes», dijo don Eduardo, su voz grave y autoritaria, resonando en el silencio. «Soy Eduardo de la Vega, vecino. Asumo que ustedes son los nuevos propietarios de Los Olivos». Isa asintió, su voz tensa. «Isa Ramos, y él es mi hermano, Lucas. Sí, somos los herederos». La primera confrontación, la colisión de dos mundos tan diferentes, se hizo palpable. La tensión en el aire era casi cortante. Don Eduardo recorrió la finca con la mirada, una expresión de desprecio apenas disimulada en su rostro. «Entiendo. Una herencia inesperada, supongo. La finca ha estado abandonada por años. Es un nido de maleza. Y, sinceramente, no tiene ningún valor. Sus tierras son infértiles. Su agua, casi inexistente. Es una carga, más que una propiedad». Las palabras, pronunciadas con una frialdad calculada, golpearon a Isa como un látigo. Su corazón se encogió. «Quizás para usted,
señor de la Vega, replicó Isa, su voz firme a pesar del miedo. Pero para nosotros es nuestro hogar, nuestro legado. Lucas se aferró a la mano de Isa, sintiendo la tensión. Don Eduardo soltó una risa condescendiente, un sonido seco y sin humor. Legado, sí, entiendo. Pero los legados, señorita Ramos, a veces son solo cargas. Mi familia, los de la Vega, somos los mayores productores de vino de la región. Nuestros viñedos colindan con su propiedad y, francamente, esta finca arruinada es un estorbo para nuestros planes de expansión. Por eso, hemos decidido hacerles una oferta. La compraremos. A un precio simbólico, claro, porque, seamos sinceros, no vale mucho más. La oferta, pronunciada con una autoridad que no admitía discusión, fue una bofetada. Isa sintió la indignación arder en su pecho. ¿Un precio simbólico? ¿Un estorbo? Esta tierra es de mi familia desde hace generaciones. Puede que no seamos ricos, señor de la Vega, pero no somos ingenuos. No vamos a vender. El rostro de don Eduardo se endureció. Sus ojos de grafito se volvieron más fríos. Señorita Ramos, no me haga perder el tiempo. Entienda la situación. Esta finca solo les traerá deudas y problemas. Si no la venden, les aseguro que la burocracia, las regulaciones y la presión pueden ser muy persuasivas. Y los vecinos, la gente del pueblo, la gente siempre elige al más fuerte. Créame. Su tono era una amenaza velada, sutil pero inconfundible. El aroma a polvo y a lavanda silvestre del campo parecía volverse rancio, amargo. El medallón de oro de don Eduardo brilló fugazmente en su muñeca al mover la mano, un símbolo del poder que Wilded. Don Eduardo se retiró, dejando a Isa y a Lucas en el silencio abrumador de la finca, un silencio que se sentía cargado de su desprecio. La camioneta de lujo se alejó, dejando una nube de polvo que cubrió la ya desolada granja. Isa sintió una punzada de miedo. Había conocido la pobreza, la dificultad, pero nunca la amenaza directa de un poder tan implacable. Miró a Lucas, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y una incipiente curiosidad. Isa. Lucas susurró, sus ojos fijos en la casa vieja. Mi abuela siempre hablaba de las cartas, de que en el ático hay cosas que cuentan la historia. ¿Crees que hay algo ahí? El corazón de Isa dio un vuelco. Las cartas. Su abuela había mencionado algo de eso. Hace mucho tiempo. Un susurro de un pasado que Isa, en su juventud y en medio de su propia lucha por la supervivencia, había ignorado. El caserío, antes solo un montón de ruinas, de repente parecía esconder un secreto, una verdad que los conectaba con ese pasado, con esa tierra, con el formidable vecino. El olor a moho y a madera vieja que venía de la casa parecía volverse más intenso, más intrigante. La confrontación había terminado, pero la verdadera batalla, la de la verdad, acababa de comenzar. El reloj de bolsillo de oro de don Eduardo, ahora en su bolsillo, seguía un tic-tac firme, ajeno al torbellino que había provocado. Los días de Isa y Lucas en la finca Los Olivos se transformaron en una ardua excavación en el pasado, tanto física como emocional. El caserío era un laberinto de polvo, telarañas y recuerdos olvidados. El aire en el interior olía a humedad, a madera vieja y a mojo, un aroma que a veces se mezclaba con el tenue perfume a lavanda silvestre que se filtraba por las grietas de las ventanas rotas. Lucas, con su energía inagotable y su curiosidad insaciable, se convirtió en el explorador principal, subiendo y bajando escaleras, descubriendo rincones ocultos. Isa, más pragmática, se dedicó a limpiar, a intentar hacer habitable un mínimo de la casa, a estirar los pocos ahorros que les quedaban. La pulsera de hilo en su muñeca se sentía como un recordatorio constante de su propósito, de su conexión con la familia. Fue Lucas quien encontró el acceso al ático, oculto tras una pared falsa en un viejo armario,
El ático era un tesoro de polvo y antigüedades. Viejos baúles de madera con cierres oxidados, muebles cubiertos con sábanas descoloridas, pilas de libros carcomidos por la humedad. El sonido de sus propios pasos, amplificados en el silencio polvoriento, era lo único que se escuchaba. Y entonces, entre una pila de telas viejas y mantas apolilladas, Lucas descubrió un pequeño cofre de madera, cubierto de polvo. Cuando Isa lo abrió, un olor a papel viejo y tinta descolorida llenó el aire. Dentro, cuidadosamente atado con una cinta de lino deshilachada, había un montón de cartas, amarillentas por el tiempo, y un pequeño cuaderno de tapas de cuero, un diario. Isa y Lucas se sentaron en el suelo, las cartas en sus manos, la luz tenue que se filtraba por una claraboya cubierta de polvo, iluminando las palabras desvanecidas. Las cartas estaban fechadas a finales del siglo XIX y principios del XX. Eran de sus tatarabuelos, Elara y Mateo Ramos, los primeros habitantes conocidos de la finca. Al principio, las cartas hablaban de la vida en el campo, de las cosechas, de la lucha diaria contra la sequía, pero poco a poco el tono cambió. Hablaban de un vecino, un tal don Ricardo de la Vega, el abuelo de don Eduardo, que había llegado a la región con grandes ambiciones, comprando tierras, expandiendo sus dominios. Las primeras cartas mencionaban ayuda, ofrecida por don Ricardo, préstamos generosos para mejorar la cosecha, promesas de modernización de la finca. Pero las últimas cartas revelaban una verdad más oscura, una verdad que golpeó a Isa con la fuerza de un rayo. Los préstamos de don Ricardo de la Vega no eran generosos, eran usurarios, con intereses leoninos. Los contratos, complejos y redactados con letra pequeña y legible, contenían cláusulas abusivas que los Ramos, analfabetos o con poca instrucción legal, no podían comprender. Hablaban de errores contables inexplicables, de pequeñas discrepancias en las mediciones de la tierra. La finca Los Olivos, originalmente mucho más grande, había sido despojada de sus mejores tierras, de sus fuentes de agua, a través de una serie de transacciones fraudulentas, un entramado legal que había dejado a sus antepasados con solo el caserío en ruinas y un pequeño pedazo de tierra infértil, justo lo que don Eduardo había descrito como sin valor. Las cartas detallaban la desesperación de sus tatarabuelos, sus intentos fallidos de defenderse legalmente, sus ruegos a un sistema que parecía siempre favorecer al más poderoso. La frase «Nos han quitado el alma, Lucas, nos han estafado. Los de la Vega son demonios con guante de seda», se repitió en varias de ellas. La traición era palpable en cada frase, un grito silencioso desde el pasado. El aroma a papel viejo se volvió amargo. El tic-tac lejano de un reloj en la casa resonaba como un tambor de guerra. Isa sintió una furia fría ascender por su garganta. No solo les habían quitado la tierra, les habían robado el futuro, la dignidad, el legado de generaciones. Los de la Vega. El mismo nombre, el mismo patrón de desprecio por los humildes, por los que luchan. Mi abuela siempre lo susurraba, como un secreto doloroso, una herida familiar que nunca sanó. Ahora entiendo por qué Los Olivos era un tema tan sensible. ¿Por qué nunca hablaron de los de la Vega con respeto? Este no es solo un pedazo de tierra, es la prueba de una injusticia histórica. Mi familia fue estafada, despojada de lo que era suyo por derecho. Y ahora, este don Eduardo, su descendiente, viene a ofrecernos un precio simbólico por lo que ya nos robaron una vez. No lo permitiré. No soy una Ramos cualquiera. Soy Isa Ramos, y no me quedaré de brazos cruzados. No volverán a pisotear a mi familia. Su monólogo interno se encendió, alimentado por una rabia justa y una determinación inquebrantable. Sus manos, que solían temblar por el cansancio del trabajo, ahora temblaban por la indignación. El medallón de oro de don Eduardo, que había visto en su muñeca, la pulsera de hilo en la suya. El contraste era un abismo de injusticia. Mientras tanto,
En la fastuosa hacienda El Robledal, la vida de don Eduardo continuaba con su ritmo calculado, pero una sutil fisura comenzaba a aparecer en su impecable fachada. A pesar de su férrea disciplina, los pensamientos sobre la finca Los Olivos y Los Ramos se entrometían en su mente con una frecuencia molesta. La imagen de Isa, con su mirada firme y desafiante, y la inocencia de Lucas, se negaban a desaparecer. Su monólogo interno era una batalla. ¿Por qué no puedo sacarme a esa mujer de la cabeza? La señorita Ramos es tan obstinada, tan poco práctica. ¿Qué puede saber ella del valor real de la tierra, del riesgo de la inversión, de la importancia de la eficiencia? Son unos ingenuos. Pero entonces, ¿por qué siento esta extraña punzada cada vez que pienso en ellos? No es culpa, no. Los negocios son los negocios. La familia de la Vega siempre ha sido astuta, visionaria. Mi abuelo, don Ricardo, expandió este imperio con una inteligencia sin igual. Es la ley del más fuerte. No hay nada de qué avergonzarse, pero había una expresión en los ojos de esa mujer, una chispa. Orgullo, desafío, es molesto, una distracción innecesaria. Debo cerrar ese trato rápido y olvidarme de ellos. No puedo permitir que los sentimientos nublen mi juicio. Nunca. El frío del aire acondicionado en su despacho no lograba congelar la incipiente inquietud que sentía. El tic-tac de su reloj de bolsillo sonaba más fuerte, un recordatorio constante de las generaciones pasadas. En el B-plot, la ambición de Carlos de la Vega, el primo de don Eduardo, comenzó a mostrar sus verdaderas garras. Carlos, un joven de 30 y tantos, con la misma arrogancia que Eduardo, pero sin su disciplina, y con una ética aún más laxa, era el director de la nueva Bodega Vanguardia, la joya de la corona del imperio de los de la Vega, una inversión masiva en viticultura de alta tecnología. Carlos había invertido millones en un sistema de riego experimental de última generación, supuestamente diseñado para maximizar la producción en suelos áridos. Pero ahora, las primeras cosechas mostraban signos alarmantes de fallo. Los viñedos, en lugar de prosperar, comenzaban a marchitarse. Las uvas estaban pequeñas y agrias. Había un defecto de diseño en el sistema, una falla geológica no prevista, o tal vez una manipulación negligente de Carlos para reducir costes. Los informes preliminares eran devastadores. El prestigio de la Bodega Vanguardia, y con ello, la reputación de todo el imperio de los de la Vega, estaba en riesgo. Millones de euros se estaban evaporando. Carlos, en lugar de asumir la responsabilidad, comenzó a sembrar la duda sobre la supervisión de don Eduardo, insinuando que la vejez estaba afectando su juicio, que había descuidado el proyecto, intentando manipular a los otros miembros de la junta directiva para desbancar a su primo del poder. El aroma a vino rancio y a tierra seca de los viñedos enfermos, un olor a fracaso, comenzaba a flotar en el aire, un presagio de la tormenta que se avecinaba para don Eduardo. La tensión en la finca Los Olivos se hizo casi insoportable, palpable en el aire polvoriento que Isa y Lucas respiraban a diario. El caserío, que habían comenzado a limpiar con una furia silenciosa, se sentía ahora como un campo de batalla. Las cartas, sus páginas amarillentas y frágiles, con la tinta desvanecida, eran su armamento, el testimonio irrefutable de la injusticia que se había cernido sobre sus antepasados. Isa y Lucas, con sus ojos redondos y asustados, habían descifrado cada palabra, cada lamento, cada detalle de la estafa perpetrada por don Ricardo de la Vega. Lucas, con su inocencia, había sido el primero en darse cuenta del horror que implicaba cada frase. Entonces, Isa, ¿toda la tierra de alrededor era nuestra? ¿Y los de la Vega nos la robaron? La voz de Lucas era un hilo, una mezcla de rabia infantil y una profunda tristeza. Isa asintió, las lágrimas velando sus ojos, su mandíbula tensa. Sí, Lucas, toda esta tierra. Nuestros abuelos eran dueños de todo esto,
y nos la quitaron con engaños, con la ley en su mano, pero la injusticia en su corazón. La furia de Isa se había transformado en una determinación fría y calculadora. No era solo la indignación por la injusticia histórica, era una necesidad visceral de reivindicar a su familia, de limpiar el nombre de sus antepasados, de luchar por lo que les pertenecía por derecho. Cargando con el peso de las cartas en una vieja cartera de cuero, Isa se dirigió directamente a la imponente entrada de la hacienda El Robledal, la vasta extensión de viñedos que se tragaba la tierra de sus ancestros, un muro de opulencia que se alzaba ante ella. El aroma a uva madura, a barrica de roble y a un sutil perfume caro que emanaba de la casa principal, contrastaba brutalmente con el olor a polvo y abandono de su propia finca, con el aroma a jabón de ropa en sus manos. El administrador de la finca, un hombre robusto con un rostro adusto y una mirada de desprecio, la detuvo antes de que pudiera acercarse a la casa principal. «Señorita Ramos, ¿qué hace aquí?» Se le advirtió que no causara problemas. Esta es propiedad privada. Isa, sintiendo la rabia arder en su pecho, sacó las cartas de la cartera. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la furia contenida. «Esto», dijo Isa, su voz firme, aunque un ligero temblor la delataba, «es la prueba de que su amo, don Eduardo de la Vega, y sus antepasados construyeron su imperio sobre la mentira y el engaño, sobre la ruina de mi familia. Queremos nuestra tierra de vuelta, no la que nos ofrece a un precio simbólico, sino la que nos robaron». El administrador la miró con desdén. «Tonterías, viejas fábulas de gente amargada. No hay nada que probar. Esto es propiedad legal de los de la Vega. Si no se va, llamaré a la Guardia Civil por allanamiento». La amenaza era clara, el desprecio palpable. Isa sintió la impotencia, pero no cedió. «Esto no ha terminado. La verdad siempre sale a la luz». Se dio la vuelta, el sabor a polvo en su boca, el amargo sabor de la injusticia que la seguía, pero con una renovada determinación. La pulsera de hilo en su muñeca, antes un consuelo, ahora era un grito silencioso de guerra. Mientras tanto, en el mundo de don Eduardo, la crisis de la bodega Vanguardia había alcanzado su punto culminante, un desastre que amenazaba con derrumbar los pilares de su imperio. El sistema de riego experimental, la joya de la corona de Carlos de la Vega, había fallado catastróficamente. Los viñedos nuevos, la inversión de millones, estaban completamente arruinados, sus vides marchitas, sus uvas inservibles. El aroma a uva agria y a tierra quemada se extendía por la hacienda, un olor a fracaso que nadie podía ignorar. La noticia se filtró a la prensa especializada, causando un desplome inmediato en el valor de las acciones de Vidal Holdings. El prestigio de la familia de la Vega, forjado durante generaciones, estaba en entredicho. Carlos de la Vega, el primo de don Eduardo, aprovechó la oportunidad con una astucia despiadada. En una reunión de la junta directiva de Vidal Holdings, convocada de urgencia, Carlos lanzó un ataque frontal contra Eduardo, culpándolo directamente del desastre. «La visión de don Eduardo», dijo Carlos, su voz untuosa pero venenosa, «ha envejecido. Su juicio se ha nublado. Permitió una inversión tan arriesgada, sin la supervisión adecuada. Su control ya no es el que era. La compañía necesita un nuevo liderazgo, más joven, más dinámico». Su mirada se posó en Eduardo, llena de una voracidad insaciable, con una malicia apenas disimulada. Don Eduardo, el hombre que había construido un imperio sobre la roca de su inquebrantable control, se encontró de repente al borde del abismo. Su propio prestigio, su legado, su razón de ser, estaban amenazados por la ambición de su propio primo y por un fracaso que él mismo había supervisado. Se sintió solo, más solo que nunca, un rey despojado en su propio castillo. El tic-tac de su Patek Philippe, antes un sonido de autoridad,
ahora era un martillo golpeando su conciencia, un recordatorio del tiempo que se le escapaba, de la inevitable caída. El aire en su despacho se sentía pesado, opresivo, cargado con el olor a derrota y a la acidez de sus propios miedos. En medio de esta tormenta personal y corporativa, el B-plot, la lucha de la familia Ramos, se cruzó de manera explosiva con el conflicto principal. Carlos de la Vega, en su búsqueda desesperada por cualquier arma para desbancar a don Eduardo, había ordenado a sus propios investigadores que indagaran sobre cualquier debilidad, cualquier secreto oscuro en el pasado de la familia. Y así descubrió la existencia de las cartas, el diario de Elara, la historia de la estafa. En lugar de ver una injusticia, vio una oportunidad. Una bomba a punto de estallar que podía usar para desacreditar a don Eduardo por completo, para presentarlo no solo como un líder inepto, sino como el heredero de un legado de fraude y deshonestidad. Carlos tenía la intención de filtrar las cartas a la prensa, de destruir la reputación de don Eduardo de la Vega más allá de cualquier reparación. «Esto será el fin de su reinado, primo», se rió Carlos por teléfono con uno de sus socios, su voz llena de una malevolencia sin igual. «Los de la Vega serán conocidos no por su prestigio, sino por sus crímenes, y yo seré quien recoja las piezas». La amenaza era clara, el chantaje implacable. Don Eduardo se encontró atrapado en una encrucijada brutal. Podía luchar por su imperio, por su reputación, negando la verdad, silenciando a los Ramos, arriesgándose a un escándalo aún mayor. O podía enfrentarse a la verdad, a los fantasmas de su pasado, y arriesgarlo todo. Su fortuna, su prestigio, el nombre de su familia, en pos de una justicia que nunca había creído necesaria. Esa noche, en su lujoso ático, don Eduardo experimentó su noche oscura del alma. La ciudad de Madrid, con sus millones de luces parpadeantes, parecía distante, inalcanzable, indiferente a su tormento. El silencio de su vasto salón era ensordecedor, roto solo por el eco de sus propios pensamientos, una sinfonía de autodestrucción. Se sentía completamente solo, despojado de sus defensas, un rey desterrado de su propio reino. El aroma a sándalo de su ambientador se había vuelto amargo, asfixiante. Su mente era un torbellino incesante de pensamientos, una batalla campal entre la razón, el orgullo y una incipiente, dolorosa, pero innegable compasión. Su pulgar rozó la superficie lisa de su Patek Philippe de oro. ¿Qué voy a hacer? Si revelo la verdad de las cartas, si admito que mi abuelo fue un estafador, que la fundación de nuestro imperio se basó en el engaño, Valdés Holdings se desmoronará. Mi reputación se desmoronará en un instante, hecha añicos. Seré visto no como el líder poderoso, sino como el heredero de un fraude, un paria. Carlos me destituirá sin dudarlo. Tomará las riendas, y la empresa que he forjado con tanta sangre y sudor se convertirá en un monumento a su avaricia. Lo perderé todo. Todo lo que he construido con una dedicación fanática. La gente me despreciará. Seré un fracasado. Pero si no lo hago, si dejo que Carlos filtre las cartas, seré vilipendiado de todos modos, pero sin honor, sin una pizca de redención. Y esa pequeña familia, los Ramos, seguirán sufriendo una injusticia que se remonta a generaciones. Un flashback vívido y doloroso lo asaltó con la fuerza de una revelación. Se vio a sí mismo de niño, en la vasta biblioteca de la hacienda familiar, escuchando a su abuelo, don Ricardo, un hombre anciano con ojos astutos y una sonrisa condescendiente, mientras contaba historias de negocios inteligentes y vecinos ingenuos que no sabían valorar su tierra. Había una frialdad en la voz de su abuelo, una satisfacción maliciosa que el niño Eduardo no entendía entonces. Su padre, siempre presente, asentía con orgullo. «Así se construye un imperio, hijo», le había dicho su padre con una palmada en el hombro, con visión y sin sentimentalismos. Esa lección,
Esa herencia de crueldad disfrazada de astucia había forjado al don Eduardo de hoy. Ahora, las palabras de las cartas de Elara Ramos resonaban en su mente. La desesperación de los estafados, la humillación, el dolor. El reloj de bolsillo de su abuelo, que ahora llevaba en su muñeca, no era un símbolo de orgullo, sino de una carga pesada, el eco de un pecado generacional. Se detuvo frente a la ventana, observando el perfil de Madrid. En la distancia, pudo distinguir la silueta indistinta de Toledo, y en algún lugar de su vasta extensión, la finca Los Olivos, una mancha oscura pero persistente en el horizonte, un faro de la verdad que él había ignorado. El medallón de San Cristóbal, que llevaba en su muñeca desde hace años, el que le había regalado su tía abuela, una mujer de la que ahora recordaba sus extrañas palabras sobre verdades ocultas. Se sentía frío, un peso incómodo. Había sido un regalo de su tía abuela Ágata, una mujer que siempre había sido la oveja negra de la familia, la que cuestionaba las historias, la que hablaba de cimientos podridos. La gran injusticia de la que hablaba en su testamento. ¿Se refería a esto? ¿A la historia de los Ramos? ¿Sabía Ágata la verdad? El frío del metal del medallón se clavó en su piel, un ancla en la tormenta de su alma. Las palabras de Isa, queremos nuestra tierra de vuelta, resonaban en sus oídos como un eco de una verdad innegable, de una justicia pendiente. Estaba en el fondo, en la más profunda oscuridad, despojado de su armadura, su corazón expuesto y vulnerable por primera vez en décadas. La elección era clara: seguir siendo el rey de un imperio vacío, un tirano sin alma, o arriesgarlo todo por un alma recién descubierta, por la redención. La vasta soledad del ático lo ahogaba, y por primera vez en su vida, don Eduardo de la Vega no tenía un plan, no tenía una estrategia, no tenía un cálculo. Solo la certeza de que algo en él se había roto irremediablemente, y algo nuevo, doloroso y vital, estaba naciendo en las profundidades de su ser. Una semilla de compasión que había permanecido dormida durante demasiado tiempo. La mañana de la votación crucial de la Junta Directiva de Valdés Holdings se cernió sobre Madrid con una pesadez inusual, un cielo encapotado que parecía reflejar la tensión palpable, casi eléctrica, en la oficina de don Eduardo de la Vega. El aroma a café quemado, vestigio amargo de la noche de insomnio de Gabriel, se mezclaba con el de su costoso perfume, una amalgama que ahora le resultaba asfixiante, una fragancia de lujo que se sentía como una prisión de la que ansiaba escapar. Había pasado la noche en su ático, en un purgatorio personal, mirando fijamente las cartas amarillentas y el diario de Elara Ramos, los documentos que sellarían el destino de su familia y quizás el de su propia alma. El tic-tac rítmico de su Patek Philippe en la muñeca, que antes había sido el sonido de la eficiencia y el poder, ahora parecía el latido de su propio corazón, acelerado, incierto, un metrónomo de su angustia. El sonido del viento ululando en las ventanas del ático, un presagio de la tormenta inminente, tanto fuera como dentro de él, se hizo más fuerte. La sala de juntas de Valdés Holdings, un bastión de poder y vidrio pulido que reflejaba el cielo gris y sombrío, estaba repleta. Los miembros de la Junta, vestidos con trajes impecables y rostros impasibles, máscaras de profesionalismo que ocultaban sus propias agendas, esperaban con una expectación silenciosa, casi depredadora. Carlos de la Vega, con una sonrisa de triunfo apenas disimulada que revelaba sus colmillos afilados, ocupaba la cabecera de la gran mesa de ébano, listo para presidir lo que consideraba una mera formalidad, el último paso hacia su consolidación de poder y la caída de su primo. Don Eduardo entró, no con la arrogancia habitual que solía proyectar, sino con una calma extraña, casi sobrenatural, que descolocó a todos. Vestía un traje de lino más suave, de un tono neutro, como si la tela rígida y estructurada de su vida anterior ya no pudiera contenerlo,
una sutil pero poderosa declaración de su cambio interno. Sus ojos grafito, aunque serios y profundos, brillaban con una luz nueva, una profundidad y una calidez que antes le había faltado, una luz de comprensión, de una verdad dolorosa pero liberadora. Sofía, su asistente, lo siguió, su rostro una mezcla de preocupación y una incipiente esperanza, una fe silenciosa en la transformación de su jefe. El aire olía a expectación, a la acidez de los nervios y al perfume de los presentes, una amalgama tensa. «Caballeros y señoritas», comenzó Carlos de la Vega, su voz resbaladiza y condescendiente, teñida de una falsa cordialidad que no engañaba a nadie. «Hemos llegado a un punto crítico para Valdés Holdings, el fracaso catastrófico de la bodega Vanguardia». Carlos enfatizó las palabras. «Ha puesto en grave peligro nuestras inversiones y el prestigio de la familia». La visión de don Eduardo. Carlos hizo una pausa dramática, lanzando una mirada de desdén a su primo. Ha envejecido. Su juicio se ha nublado, permitiendo una inversión tan arriesgada, sin la supervisión adecuada. Su control ya no es el que era. La compañía necesita un nuevo liderazgo, más joven, más dinámico. Por eso, propongo una moción de censura para destituir a don Eduardo de su cargo como CEO y asumir yo mismo la dirección de este conglomerado. Y, para colmo, tengo información que revelará la verdadera y podrida raíz de la fortuna de la familia de la Vega. Carlos sonrió, un brillo voraz en sus ojos. Tenía la carpeta con los documentos de la estafa en la mano. Don Eduardo tomó la palabra, su voz baja y controlada, pero resonó en el silencio expectante de la sala. Un filo de acero cubierto de terciopelo, pero aún así capaz de cortar. Su mirada de grafito, inquebrantable, se fijó en Carlos, luego en cada miembro de la Junta, deteniéndose un instante en Sofía. Armando tiene razón en algo. Mi ausencia ha sido lamentable. No por mi indisposición física, que fue un mero incidente. Gabriel ignoró la mención de su antigua vida, sino por la ceguera que me ha aquejado durante décadas. Una ceguera que me impidió ver más allá de los números, más allá de la rentabilidad, más allá de la fría ecuación del beneficio. Una ceguera que me impidió ver la verdad de mis propios orígenes. Un murmullo bajo recorrió la sala. La atmósfera de triunfo de Carlos comenzó a disiparse, reemplazada por una creciente incomodidad, un nerviosismo que se percibía en el aire. Los rostros de los directivos, antes impasibles, comenzaban a mostrar signos de desconcierto. Durante años, continuó don Eduardo, su voz cobrando fuerza con cada palabra, su mirada de grafito ardiendo con una nueva convicción, una que era más poderosa que cualquier ambición. He construido este imperio bajo la premisa de la eficiencia absoluta, de la máxima ganancia a cualquier coste. Y para lograrlo he sido implacable. No he dudado en sacrificar lo que consideraba ineficiente o sentimental, conceptos que yo mismo había desterrado de mi vocabulario. Mi abuelo, don Ricardo de la Vega, el arquitecto de nuestra fortuna, me enseñó que la astucia y la ambición eran las únicas virtudes, y creí ciegamente en ello. Don Eduardo abrió la carpeta que había traído consigo, y no era la de los informes de la bodega Vanguardia, sino un conjunto de documentos viejos y amarillentos. Las cartas de Elara y Mateo Ramos, el diario de su tía abuela Ágata, el olor a papel antiguo, a moho y a secretos guardados durante generaciones, llenó el aire de la sala. Sacó su reloj de bolsillo de oro, el Patek Philippe de su abuelo, y lo dejó sobre la mesa, un símbolo de un legado pesado. Este reloj, señores, es el símbolo de la herencia de mi abuelo. Una herencia de éxito, sí, pero también una herencia de engaño. Se giró hacia Carlos, sus ojos fieros, pero con una convicción que lo desarmaba. Carlos, usted ha intentado utilizar mi fracaso en la bodega Vanguardia para destituirme. Y tiene razón, la gestión de ese proyecto fue deficiente.
Pero usted, Carlos, también es responsable de esa deficiencia. Usted fue el director. Usted permitió la implementación de un sistema experimental sin las garantías suficientes para reducir costes y maximizar su propio beneficio. Carlos palideció. Su sonrisa se transformó en una mueca de incredulidad, luego en una de furia contenida. Los murmullos en la sala se hicieron más fuertes, como un enjambre de abejas furiosas. El olor a miedo comenzaba a impregnar el aire, un hedor a derrota. Pero su verdadera arma, Carlos, continuó don Eduardo, su voz ahora un trueno que llenaba la sala, resonando en los cristales, es el pasado, el oscuro secreto de nuestra familia, las cartas de la familia Ramos, la historia de cómo mi abuelo, don Ricardo de la Vega, no adquirió la finca Los Olivos, sino que la robó. A través de préstamos usurarios, contratos engañosos y manipulaciones legales, despojó a la familia Ramos, a sus antepasados, de lo que era suyo por derecho. Y usted, Carlos, lo ha descubierto, y planeaba utilizar esta verdad para destruirme. Para hundir el nombre de la familia de la Vega en el lodo, no por justicia, sino por su propia y desmedida ambición. El aire se cortó. El silencio fue atronador. La revelación de que el propio Eduardo revelaba el secreto familiar antes de que Carlos pudiera chantajearlo era un golpe maestro. Y no lo permito. No permitiré que el nombre de mi familia siga manchado por el engaño. No permitiré que la injusticia continúe. Don Eduardo levantó las cartas de la finca Los Olivos. Estas cartas, señores, son la prueba de una estafa histórica, la prueba de que el imperio de los de la Vega se construyó, en parte, sobre la miseria y el despojo de una familia humilde. Rompió las cartas por la mitad, con un gesto contundente, no para destruirlas, sino para señalar el fin de una era de ocultamiento. Por lo tanto, no lucharé contra su moción, Carlos. No defenderé mi puesto. Estoy dispuesto a perderlo todo. Mi fortuna, mi prestigio, mi nombre, si eso significa que la verdad salga a la luz. Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de los pecados de mi familia, de los míos propios por mi ceguera. El silencio fue total. La incredulidad se apoderó de la sala. Los ojos de los directivos se abrieron de par en par. Sus bocas se abrieron en un gesto de asombro. Pero tengo una condición, continuó don Eduardo, su voz clara y resonante, un filo de acero en la voz de un hombre transformado. Una condición que va más allá de esta sala. Haré pública esta verdad. Expondré cada detalle de la estafa de mi abuelo, de la codicia que nos ha caracterizado. Pagaré una compensación económica a la familia Ramos y les devolveré la tierra que les fue robada, cada hectárea, y destinaré una parte sustancial de mi fortuna personal a crear una fundación, la Fundación Elara Ramos, para apoyar a familias que han sido víctimas de fraudes y estafas corporativas, para que ninguna otra familia sufra lo que los Ramos sufrieron. Se acercó a Carlos, sus ojos fieros, pero con una convicción que lo desarmaba. Y usted, Carlos, enfrentará las consecuencias de sus propias acciones, de la mala gestión de la bodega Vanguardia y de su intento de chantaje. La justicia, a veces, es lenta. Pero llega. En ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe y entró un grupo de periodistas y cámaras de televisión, alertados por una llamada anónima. Sofía Navarro, con una mezcla de preocupación y una profunda lealtad a la naciente humanidad de Gabriel, había actuado por su cuenta, sintiendo que esta era la única forma de exponer la verdad y proteger a su jefe. El flash de las cámaras iluminó la sala, capturando la escena dramática en su punto culminante. Gabriel, aprovechando la oportunidad, se dirigió a ellos, su voz clara y resonante, un grito que se escucharía en toda España. Hoy, la familia de la Vega no solo reconoce sus errores. Hoy, mi familia, la mía, comienza un nuevo capítulo. Un capítulo de verdad y de justicia.
El aplauso de Sofía, que se mantenía en la puerta, fue el primero. Un sonido solitario que rompió el silencio, seguido por un murmullo de sorpresa, y luego una ovación tímida pero creciente de algunos de los miembros de la Junta, aquellos cuyas conciencias se habían agitado con la verdad. Carlos de la Vega, expuesto ante la prensa, y sus socios, con las cámaras enfocándolo, no pudo soportar la presión. Su rostro, antes lleno de confianza, se contrajo en una mueca de desesperación y furia impotente. Un miembro de la Junta, el anciano señor Robles, uno de los pocos con una moral intacta y una reputación intachable en la empresa, se levantó y se dirigió a Carlos con una voz firme y autoritaria. «Torres, su conducta es intolerable y su traición inaceptable. Esta empresa no se construyó sobre el engaño. Está usted fuera. Fuera de esta empresa. Fuera de esta sala. Fuera de nuestras vidas». La decisión fue unánime. Carlos de la Vega fue destituido en el acto, su carrera, su reputación, destrozadas por su propia avaricia y su falta de ética. Su figura, antes imponente, se encogió mientras los guardias de seguridad lo escoltaban fuera de la sala. Su rostro un reflejo de su propia derrota y humillación, sus ojos vacíos y sin vida. El olor a papel quemado y a sudor frío se aferró a él mientras se alejaba, una mancha imborrable. La verdad, aunque dolorosa y tardía, había prevalecido. El tic-tac del reloj de Gabriel, antes un recordatorio de su implacable eficiencia, ahora marcaba un nuevo ritmo, uno de compasión y propósito, el sonido de una nueva vida que comenzaba para él y para su familia, un legado de justicia que desafiaba el tiempo. Las ondas expansivas de la revelación de don Eduardo de la Vega se propagaron por Madrid y por toda España, sacudiendo los cimientos de la élite empresarial y la percepción pública de la centenaria familia de la Vega. El prestigio que había tardado generaciones en construirse se desmoronó en un día, dejando al descubierto una verdad amarga. La noticia de la estafa histórica a la familia Ramos, detallada con pruebas irrefutables por el propio Eduardo, dominó los titulares. La sociedad, cansada de la impunidad de los poderosos, se volcó en apoyo a Isa y Lucas. El imperio Valdés Holdings, aunque sufrió un daño reputacional inmenso y una caída bursátil significativa, logró sobrevivir bajo la dirección interina de Sofía Navarro, quien, con su profesionalismo y una nueva ética, comenzó la ardua tarea de limpiar el nombre de la empresa y reconstruir la confianza. Armando Torres, el director de inversiones que había sido cómplice de Carlos en las sombras, fue también destituido y enfrentó cargos por fraude. La justicia, aunque lenta, se movía implacable. Carlos de la Vega, por su parte, se vio completamente despojado. Su ambición lo había llevado a la ruina, desacreditado y repudiado por el resto de la familia de la Vega, que lo veían como una vergüenza pública que había acelerado la caída del prestigio familiar. Enfrentó no solo la vergüenza social, sino también cargos por mala gestión, fraude y el intento de chantaje contra Eduardo. Su carrera terminó en desgracia y las puertas del poder se cerraron para siempre. La verdad de su propia avaricia, que había intentado ocultar, lo consumió. La vida de don Eduardo de la Vega, despojada de su imperio corporativo, encontró un nuevo y profundo propósito. Cumplió su promesa. No solo ofreció una compensación económica justa a Isa y Lucas, una suma que les aseguraría un futuro digno, sino que les devolvió la totalidad de la finca Los Olivos, incluyendo las tierras que sus antepasados les habían robado. La transferencia de propiedad fue un acto público, simbólico, que selló un nuevo comienzo. El caserío, antes en ruinas, fue restaurado meticulosamente bajo la supervisión personal de Eduardo, transformándose en un hogar cálido y vibrante, lleno de vida. El olor a madera nueva, a pintura fresca y a tierra cultivada reemplazó el aroma a polvo y abandono. La Fundación Elara Ramos
dedicada a apoyar a familias víctimas de fraudes y estafas similares, fue creada con una dotación inicial masiva de la fortuna personal de Eduardo. Se convirtió en su nueva razón de ser, una misión que llenó su vida de un propósito que nunca antes había conocido, una búsqueda de justicia que sanó su propia alma. Isa y Lucas, los nuevos dueños de una finca próspera y un hogar restaurado, no se quedaron de brazos cruzados. Con la experiencia de Isa en contabilidad y el entusiasmo de Lucas por el campo, fundaron Los Olivos Renacidos, un proyecto de agricultura sostenible que se especializaba en la producción ecológica de aceite de oliva, utilizando métodos tradicionales y respetuosos con la tierra. La finca, antes yerta, floreció bajo sus cuidados. Isa se convirtió en una figura respetada en la comunidad rural. Su historia de superación y su compromiso con la justicia inspiraban a otros. Lucas, con el tiempo, se dedicó a estudiar agronomía, soñando con llevar la finca a nuevas alturas, siempre con la ética y el respeto por la tierra como pilares. El viejo cuaderno de cuero de Elara Ramos, el diario de sus tatarabuelos, se convirtió en un tesoro familiar, una guía para su nueva vida y un recordatorio de la resiliencia de su linaje. La pulsera de hilo de Isa y el medallón de plata de Eduardo, a menudo visibles en sus muñecas, eran símbolos silenciosos de un pasado doloroso y de un futuro prometedor. Don Eduardo, antes un solitario empedernido, que había vivido en una burbuja de aislamiento y lujo, encontró en la familia Ramos una conexión genuina, una calidez humana que su privilegio nunca le había brindado. Se convirtió en un mentor para Isa y Lucas, compartiendo no solo su conocimiento empresarial, sino también la sabiduría que había adquirido a través de su propia caída y redención. Pasaba temporadas en la finca Los Olivos, compartiendo comidas sencillas con ellos, paseando por los viñedos y olivos, respirando el aroma a tierra húmeda y a vida. El sonido del viento entre los olivos, el murmullo del agua de los nuevos sistemas de riego, el canto de los pájaros, todo era una sinfonía de paz para él. El Patek Philippe de su abuelo, el símbolo de su antiguo legado, lo guardó en un cajón, un recordatorio de un pasado superado. En su muñeca llevaba ahora un reloj más sencillo, uno de acero, regalo de Lucas por la inauguración de la fundación, un símbolo de su nueva vida, de su conexión con la gente. Un año más tarde, en la celebración de la primera cosecha de Los Olivos Renacidos, la atmósfera estaba cargada de júbilo y gratitud. El sol de la tarde bañaba la imponente finca Los Olivos, ahora vibrante y productiva, dándole un tono dorado, y el aire resonaba con el sonido de la música folclórica, el murmullo de las conversaciones alegres y las risas de la comunidad que celebraba no solo una cosecha, sino una victoria. El aroma a aceite de oliva recién prensado, a pan casero y a vino tinto llenaba el aire. Isa subió al estrado improvisado, su voz clara y vibrante, resonando en el micrófono. «Esta tierra», dijo, su mano sobre el corazón, «es un testimonio de lo que podemos lograr cuando la verdad vence al engaño. Es un hogar para la esperanza, un refugio para la justicia. Es el resultado de la lucha de nuestra familia y del corazón de un hombre que tuvo el valor de mirar la verdad a los ojos. Y quiero agradecer de todo corazón a un hombre cuyo coraje y cuyo corazón hicieron todo esto posible, a don Eduardo de la Vega». El aplauso fue ensordecedor, un rugido de gratitud que resonó por el valle. Eduardo, transformado, subió al estrado, el medallón de su tía abuela, el San Cristóbal, brillando discretamente bajo su camisa. Su rostro, antes duro y distante, ahora mostraba una calidez y una profundidad que solo la verdadera empatía y la redención podían forjar. Sus ojos grafito, que una vez solo vieron números y balances, ahora veían vidas, esperanzas, futuro, un mundo de posibilidades humanas. Se miraron, la joven agricultora y el ex magnate. Las manos de Isa, ásperas por el trabajo,
se estrecharon con las de Eduardo, antes acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora suaves por el trabajo humanitario. Su apretón sellaba no un acuerdo comercial, sino un lazo humano, una amistad forjada en la adversidad y la búsqueda de la justicia. El tic-tac del reloj de bolsillo de Elara, que Isa ahora llevaba con orgullo, y el del reloj de acero de Eduardo, parecían sincronizarse, marcando el pulso de un nuevo comienzo, de una vida vivida con propósito. Don Eduardo, el hombre que una vez solo se preocupaba por el legado de su nombre y su fortuna, había descubierto que el verdadero legado no se construía sobre la mentira, sino sobre la verdad, la reparación y el amor. La moral de la historia de la familia Ramos y don Eduardo de la Vega se erguía como un monumento invisible, pero poderoso, en el corazón de la España rural y más allá. La verdadera riqueza no residía en las fortunas acumuladas, ni en los imperios inmobiliarios que se alzaban hacia el cielo, sino en la capacidad de la verdad para prevalecer sobre el engaño, y en la valentía de un alma para confrontar sus propios orígenes y los de su familia. La traición, por cruel que fuera, podía ser el catalizador de una transformación profunda, empujando al espíritu humano hacia una búsqueda de propósito más allá del materialismo. La justicia, aunque a menudo lenta y dolorosa, finalmente prevalecía, y la redención era posible, incluso para aquellos que parecían más allá de su alcance. La vida, en su infinita y a veces cruel sabiduría, a veces nos despoja de todo, nos arrastra al abismo de la verdad, solo para que podamos ver lo que realmente importa, la integridad, la conexión humana, la compasión y el inquebrantable espíritu de aquellos que luchan por la justicia. Y que incluso de los cimientos podridos, de un engaño del pasado, puede surgir una nueva vida, más rica y significativa que la que se perdió, una que florece en la tierra reclamada y en los corazones sanados. La finca. Los olivos, antes un símbolo de robo, ahora era un faro de esperanza, un testamento viviente de que la verdad y la justicia, con el tiempo, siempre encuentran su camino,